empezamos este minuto 60 Movistar con la unidad para la gestión del riesgo y esos contratos que se priorizaron durante la administración de Olmedo López. Se ha hablado en los últimos días de 3, ya los mencionábamos, 1 en el departamento de Arauca, 1 en Córdoba y 1 en Bolívar. Pero Paula. En Córdoba. En Córdoba, sí señora. Cotorra, hablamos ayer sobre el tema, pero Paula, es que usted tiene una memoria de elefante y usted nos recuerda que no solamente eran 3 los contratos priorizados. Cuéntenos la historia. Así es, Lucas. Pues nosotros aquí en Sigue la W habíamos mencionado el nombre de Aletia Arango, pero ya con esa chiva que nos trajo ayer Andrea Díaz, con esa firma, ese documento que demuestra que fue la misma funcionaria, quien recordemos era la subdirectora de la Dirección de Reducción del Riesgo de Desastres, es una gran dirección que tiene esta importante entidad. Pues nos prendimos ahí, sí, Lucas, esa memoria y ese flashback sobre quién es Aletia Arango, porque recordemos que en su momento no solo se priorizaron esos 3 contratos, Lucas, sino que también son 16 contratos en total, así que rápidamente quiero que mostremos la diapositiva que nos muestran esa información. Nosotros, Lucas, tenemos claramente ese Excel, ese documento del total de contratos, pero por protección a nuestra fuente, pues no podemos mostrarlo a esta hora en Sigue la W, por ello hemos hecho una gráfica con el total de contratación. Entonces, importante es, Lucas, decir que quién es Aletia Arango. Ella es una abogada y fue nombrada por Olmedo López en mayo del 2023. El año pasado, en mayo de 2023, el señor Olmedo López la nombra a ella como justamente la subdirectora de la reducción de riesgo en esta importante entidad. Pero Lucas, es en septiembre del 2023 cuando la misma funcionaria, quien era la subdirectora de reducción de riesgo, empieza a entregar toda esta cantidad de contratos bajo la orden de una priorización. Y es que la información que nosotros tenemos de contratistas y demás es que todos estos documentos, algunos incluso tienen firmas falsificadas porque el tema era de un afán, una premura que ellos no entendían y tampoco les dieron la información, pero Lucas, ahora todo empieza a tener sentido. Entonces, aquí vemos los contratos adicionales que fueron priorizados por esta funcionaria. Entonces, tenemos en Antioquia el total de contratos, Lucas, da un total de 134.000 millones de pesos, y el que nos llamó muchísimo la atención, que es de un valor muy alto, es el entregado a Itagüí, de donde recordemos es el senador Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador. Este contrato es por 30.000 millones de pesos. También para el departamento de Bolívar se entregaron 107.000 millones de pesos. En Boyacá, 79.000 millones de pesos. En La Guajira, 51.000 millones de pesos. Y en Risaralda, 10.000 millones de pesos. Todas estas cuentas, Lucas, que le estoy haciendo, que suman en total 402.000 millones de pesos, son contratos adicionales porque esta es una subdirección diferente. Y hay que llamar la atención en algo, y es que se priorizan, Lucas, a pesar de que estos territorios no tenían emergencias, porque es que la subdirección de riesgo justamente es para reducir el riesgo, no para atenderlo. Entonces no había dicha emergencia. Absolutamente increíble lo que nos cuenta usted, Paula, y empiezan a atarse los cabos, porque yo no sé si usted pudo escuchar esta mañana al director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, que hay que decirlo, pues no era el director de la entidad durante todo este entramado de corrupción, pero que nos decía algo que uno queda frío. Y es que usted nos habla de los 2 giros por 1.4 billones de pesos que firmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y que llegaron a gestión del riesgo. Y pues la respuesta del doctor Carrillo es que básicamente no tienen la menor idea qué pasó con esa plata. Lo único que saben, eso sí, es que de obras, pocón. Pero uno queda absolutamente frío, ¿no, Paula? Sí, Lucas, pues nosotros le hemos preguntado, pero ya que él salga a decirlo con nombre y cara, queda completamente, Lucas, uno frío, porque entonces, ¿qué se hicieron esos recursos? Importante que empiecen a revisar, porque sí están las resoluciones que fueron las que nosotros presentamos, pero que se hayan perdido 1,4 billones de pesos y que el nuevo director no tenga
recursos para atender emergencias, Lucas, como la que se viene, que es el fenómeno de la niña, pues va realmente a afectar a familias que sí están en emergencias existentes y que no van a tener cómo pues solventar los peligros que afronta el tema climático. Además, Andrea, una de las defensas del presidente de la República, Gustavo Petro, es que los recursos relacionados con esos contratos que se ventilaron en la unidad investigativa de Noticias Caracol en la voz de Olmedo López, pues que esa plata no se desembolsó, sí, no se alcanzó a desembolsar. Pero y entonces, si esa plata no se desembolsó, el 1.4 billones de pesos, ¿qué? claro, es que el punto no es solamente, no se alcanzó a hacer el torcido. Pues, si no hubiese sido por las revelaciones periodísticas que inició Paula, y Sneider Pinilla lo reconoce bien, que si no hubiese sido por eso, pues finalmente el torcido, el hecho de corrupción se hubiera completado, pero no quiere decir que como no se completó, entonces que no pasa nada. Pues evidentemente había un direccionamiento y yo no sé, Mauricio, usted me confirma, si igual, así no se haya cometido o se haya alcanzado a cometer un delito, si hay indicios de que se planeaba hacerlo, igual da para que se investigue por parte de las autoridades y posiblemente haya condenas como presuntos responsables de hechos. Claro, Andrea, la investigación debe seguir. En este caso, abogados que consulté me dicen que por tentativa, es decir, aquí sí se configura un delito, sí se adelantaron ciertas acciones irregulares, no se consumaron, pero sí existió esa tentación de hacerlo, ese intento por llevar a cabo ese acto de corrupción. Y ese solo hecho da motivo para que se adelante una investigación penal en este caso. Porque es que además, si uno lee el artículo del Código Penal relacionado con el cohecho, pues habla del que dé u ofrezca claro, va en doble dinero u otra utilidad a servidor público. Obviamente eso tendrá que ser la justicia la que entre a evaluar todos estos elementos materiales probatorios, pero es que, Mauricio, a todo esto se le suma un ruido adicional, y es que según reveló nuestra colega Luisa Mercado esta mañana en la W, desapareció otro computador. Ya había desaparecido el computador de Sandra Ortiz, la alta consejera para las regiones, una de las personas mencionadas por Olmedo López y por Sneider Pinilla, pero ahora desaparece el computador de otra persona mencionada en todo este entramado de corrupción o de supuesta corrupción, y es el computador de Alejandra Benavides, la exasesora del ministro de Hacienda y el enlace con el Congreso de la República. Y la que aparecía en los chats, ¿no? Claro. Y es la algo que aparecía chateando supuestamente con Sneider, que le decía, bueno, ¿qué le digo al ministro? ¿Qué razón me tiene? Ya está lo de Cotorra, ya está lo de Saravena, ya está lo de Bolívar. Claro, y eso se debe investigar por parte de la Fiscalía en este caso, porque son ya elementos probatorios que hacen parte de todo este proceso que se ha venido construyendo poco a poco con base en los testimonios que ha rendido Olmedo López y Sneider Pinilla. Lucas, y un detalle adicional a todo este informe que hemos hecho hoy sobre esos 16 contratos priorizados por la gestión del riesgo que empezaron a entregar a la loca, incluso sin que se cumpliera con lo que exige la contratación pública. Y es que recordemos que fue esta funcionaria Aletia Arango la que lleva al señor Juan Fernando Tobón Roldán, pide contraten a este señor para que él pida esos fondos de inversión colectiva tanto a Cor Antioquia como a Corpo Urabá, que recordemos fueron 151 mil millones de pesos, Lucas, que iban para esas dos corporaciones autónomas regionales que usted sabe que son bien cuestionadas. Pero afortunadamente el actual director de gestión de riesgo logró frenar esos millonarios desembolsos. Iban 152 mil millones de pesos para Cor Antioquia y Corpo Urabá, firmado por esta misma funcionaria. Antes tenemos noticia con Naidú, porque Salvatore Mancuso terminó su diligencia ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo el excomandante paramilitar, Naidú? Así es, Lucas, lo saludo aquí desde la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en donde Salvatore Mancuso estuvo desde las 9 de la mañana hasta el mediodía rindiendo una declaración dentro del proceso que se adelanta en contra del alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, por presuntos nexos con los rastrojos. Le cuento que Salvatore Mancuso salió, pensamos que nos iba a dar unas palabras, pero lo único que respondió es que sí está iniciando sus labores como gestor de paz. Por favor, veamos el video.
Unas declaraciones. Pero solamente. ¿Qué pasa, Salvatore? ¿No nos puede dar algunas declaraciones? de Noticias. ¿Ya empezó su gestión como gestor de paz? ¿Hace cuánto que empezó? ¿Hace cuánto? Señor Mancuso, Pasito, que no iba a hacer nada. Bueno, como podemos ver, Lucas, hace pocos minutos salió Salvatore Mancuso. Lo único que nos confirmó es que sí inició como gestor de paz. Eso es lo que nos respondió. Sin embargo, no quiso dar más declaraciones y bueno, la salida fue un poco accidentada con sus guardias de seguridad. Eso pudo ver, ese fue el Festival Internacional del Codazo, ¿no? Naidu estaba ahí echando micrófono. Sí, yo la vi, el Ay, ¿tú micrófono allá de la cuántos W. morados cree que le van a salir por ahí en el brazo? No sé, pero hoy los tacones estaban bastante altos, así que no pude correr mucho, no lo alcancé, pero tuvimos nuestro video. Bueno, pues ahí está, muchas gracias, Naidu. Ahí están las declaraciones de Salvatore Mancuso, su diligencia en la Corte Suprema de Justicia.